amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Yo espero que estén ustedes muy bien y que por supuesto no dejen de compartir esta transmisión. Bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta, y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Mis amigos, en esta noche acuérdense que nos ven en distintas plataformas digitales, pero sobre todo también en la televisión, así que no hay de que no nos puedan encontrar, porque de que nos ven, nos ven. ¿Con qué comenzamos esta noche? Señores, ¿cuántos de ustedes, beneficiarios del Seguro Social, no han ido, les han recetado algún medicamento y el IMSS no lo tiene? Muchos, ¿verdad? Señores, el desabasto es real, pese a que los coordinadores del IMSS y los delegados del IMSS y los secretarios de salud nos dicen que es falso. El desabasto es muy real, tan real como por ejemplo lo que pasa en el Hospital Regional de Cuautla, donde tienen que pedir prestados medicamentos, por ejemplo, porque no tienen, o tan real como es que medicamentos para el VIH-Sida no se abastecen ya en el Seguro Social. Señores, efectivamente el desabasto existe. ¿Y por qué existe? Señores, Andrés Manuel López Obrador ya nos dijo por qué. No nos extraña, no es algo que digan, ay, no me la veía venir. No, definitivamente se llama corrupción. A través de la Secretaría de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval nos confirmó que hay farmacéuticas que por supuesto fueron consentidas en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que están siendo investigadas. A través de una investigación abierta en contra de 3 farmacéuticas señaladas por ser consentidas del sexenio de Enrique Peña Nieto, la funcionaria detalló que aunque han sido presentadas diversas quejas en contra de las empresas, solo ha procedido la investigación en contra de una. Hay quejas y hay obligaciones que tiene la Secretaría de la Función Pública para que todos los procedimientos sean conducentes, pero es un procedimiento extremadamente pulcro el que están realizando. Grupos fármaco especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico Imaipo son empresas proveedoras de medicamentos señaladas debido a su estrecha relación con el gobierno anterior, pero todavía no se especifica cuál de estas 3 es la que están investigando. Lo que sí es cierto es que estas 3 empresas ya fueron vetadas por Andrés Manuel López Obrador porque ya no van a poder participar ni en licitaciones o adjudicaciones directas hasta que se deslinden responsabilidades. Un reporte del Centro de Investigación Presupuestaria reveló que en los últimos 7 años, o sea, de 2013 a 2019, el presupuesto federal para la adquisición de medicamentos disminuyó un 10.5%, al pasar de 88.743 millones de pesos en 2013 a 79.419 millones de pesos en 2019, mientras que el número de personas que gastaron en comprar medicinas se incrementó 1,5 millones, mientras que la Secretaría de Hacienda informó que en el sexenio de Peña una decena de proveedores de medicamentos concentraron acerca el 80% del gasto. Nada más Grupo Fármacos Especializados encabezaba esta lista de 10 proveedores de medicamentos que concentraba el 79.6% del gasto. Esto quiere decir, señores, que solo unas 3 empresas, en realidad 10, pero de esas 10, las primeras 3 concentraban más del 50% de lo que se estaba destinando de dinero para los recursos de compra de medicamentos, que pese a que eran muchos millones de pesos, no era nada en comparación con lo que se estaba dando al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, con lo que se dio al final. ¿Por qué, señores? Negocios. Estos oscuros negocios que tenía el gobierno federal de la administración pasada con sus amigos y sus compadres beneficiaron exclusivamente a unas pequeñas cúpulas. Les perdonaban fraudes fiscales, les perdonaban actos de corrupción y por supuesto les otorgaban mediante licitaciones, ni tan licitaciones, más adjudicaciones directas, los convenios, pues también obligaban al derechohabiente a adquirir sus propias medicinas, según ellos a precio considerable, cuando bien sabemos que no era así, señores. La lista de los proveedores que acapararon las ventas de medicamentos entre 2012 y 2018 coinciden con los que fueron beneficiados en la mayoría de las entidades federativas. O sea, no nada más fue un gasto a nivel federal, sino que se bajó como una instrucción divina a las distintas entidades federativas. Y estas eran las mismas empresas que abastecían a los estados. Independiente, una administración limpia, pulcra, no lo creo, señores. De los 303.776.6 millones de pesos que se autorizaron en el sexenio pasado para comprar medicamentos, solo el 35.2% de ellos fue asignado a Grupo Fármacos Especializados SADCB.
a Farmacéuticos Maipo y a la distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico Dimesa, mientras que Ralca, comercializadora institucionales, recibieron nada más un 5%. O sea, hubo una generalización del gasto que se fue exclusivamente a 3 empresas y hoy en fuera el 5%, el 2% y el 1% se les fue dando a otras empresas. Cabe destacar, señores, que yo en emisiones también pasadas les mencionaba cómo es que dentro de estas empresas existen intereses que han estado durante al menos unos 5 años dirigiendo el Consejo del IMSS. Entonces, desde el Consejo del IMSS, independiente, se estaban concentrando las ventas, más bien las compras que le hacían a unas 2, 3, 4 empresitas que se beneficiaban. Gracias al cielo ya fueron vetadas y no van a poder licitar hasta que se deslinden responsabilidades. Ahora cabe en la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Heréndira, descubrir cuáles eran los nexos, quiénes son los responsables y por qué había tanto dinero que caía solo a 3 empresas, mientras la distribución debería de ser equitativa o debería de haber algún argumento legal para sostener que esas eran las únicas empresas que podían dar los medicamentos. Mientras tanto, los medicamentos no llegaban, porque les quiero recalcar, les bajaron el presupuesto a la compra de medicamentos y además los medicamentos no estaban llegando por completo al IMSS. El desabasto es real, no es un mito urbano o una leyenda como la administración pasada nos ha querido hacer ver. También hablando de los misterios de la administración pasada y más bien los misterios de la oposición, señores, hay algo que nos perturba y es como todavía insisten en controlar la información, pero ahora a través de las fake news. No nos sorprende, así es como maquina el cerebro de la oposición, que cada que hace algo así termina peor que antes, termina en un ridículo que de verdad vale la pena recordarles. Ya mejor párenle. ¿Qué hicieron esta vez? Pues inventaron que Marcelo Ebrard había mandado su renuncia, cosa que ya fue desmentida. Les voy a relatar cómo estuvo esta emisión de la truculenta mente maestra de la oposición fantasma. Y es que Fausto Petrellín, del Economista, fue uno de los que encabezó su nota diciendo que Ebrard presentaba su renuncia a Andrés Manuel López Obrador. La publican el 8 de abril, o sea, el lunes, y empiezan a contar una historia en donde después de los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel, pues no era difícil identificar la incomodidad que desbordaba la imagen oculta del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Que existe en la oficina de Marcelo quien sostiene lo contrario, manteniendo que la correlación entre Andrés Manuel y él es positiva, pero que el apostillamiento de Marcelo ahí en su oficina no es normal, y menos cuando tenemos un presidente que no ha optado por ser una imagen política internacional, sino que si hubiera sido así, es Marcelo quien debería de estar ocupando los reflectores internacionales, pese a que él fue la única opción para ocupar la Cancillería desde el inicio. Y esto es nada más un acto más de la oposición, por querer desestimar los perfiles que han estado haciendo un buen trabajo. Porque, señores, Andrés Manuel no es un ente desconocido a nivel internacional. Lo que pasa es que no tiene que ir y turistear en otros países para ver noticias. Nada más les encargo. La ONU reconoce el plan migratorio de Andrés Manuel López Obrador como el único en el mundo que se ha acatado a las normas internacionales, al Pacto Mundial de Migración. Nada más les encargo. Distintas entidades internacionales han reconocido la presidencia de Andrés Manuel López Obrador como la más legítima. Han aplaudido las actividades y las políticas que está implementando el nuevo gobierno. Distintas entidades internacionales han volteado a ver a México nada más porque llegó Andrés Manuel. No necesita ir a turistear y gastar millones de pesos en viajes oficiales para dar noticia y fortalecer las relaciones. ¿Cuántos mandatarios internacionales vinieron y están viniendo a México para concretar relaciones con Andrés Manuel? Mismos representantes de la Cámara de estadounidense vinieron a hablar con Andrés Manuel para que les echara la mano con el plan migratorio y que Donald Trump no se le ocurriera cerrar la frontera. Señores, Andrés Manuel no tiene la necesidad de viajar para hacer el cambio histórico.
Señores, no se les olvide, no hay una necesidad real. Y Marcelo Ebrard, ¿por qué no viaja tanto, señores? Tendrán sus razones, insisto. México, en vez de estar viajando, está trayendo los focos hacia el país, cosa que antes no ocurría. Que si el tema de turismo, que si ya no tenemos la misma cantidad turística que antes. Señores, no nos hagamos guajes. En México el problema no es que no nos vinieran a visitar, nos venían a visitar muchísimo, pero no gastaban. Eso es lo que pasaba. En materia turística teníamos muchísimos turistas, pero casi no gastaban en México o no gastaban lo que podrían haber gastado. Entonces no nos vayamos haciendo de la vista gorda, porque esto es nada más una de esas estrategias de la oposición fantasma por querer desestimar, y es tan evidente como se lo estoy planteando, señores. Andrés Manuel no tiene que viajar, las mismas cuestiones internacionales vienen acá. Michelle Bachelet vino, ¿no?, a México, ok, se fue decepcionada por la cantidad de violencia que nos heredaron, no por la que está ahorita, porque reconoció la política de Andrés Manuel López Obrador porque era una Guardia Nacional y dijo, yo no pensé que estuviera tan mal. Tenía el conocimiento de cómo estaba la situación a nivel internacional, pero no me imaginé que México estaba en una situación de guerra. Esa es la declaración que da Michelle Bachelet cuando se va. Hoy los medios vuelven a sacar sus notas diciendo que se fue muy decepcionada y desolada por lo que encontró en México. Pues cómo no, todos nosotros estábamos igual decepcionados, desolados, tristes. Estábamos en tremenda depresión por la cantidad de sangre que nos heredaron nuestros administradores pasados. Nuestro Enrique Peña Nieto, nuestro Felipe Calderón y bueno, la soberbia nula de Vicente Fox, ¿no? Por eso es que estábamos enojados, señores, pero no nos hacían caso. Porque no es cierto, no hay violencia. Nunca pasó. El 2017, 2018, no es cierto, jamás fue. Y nunca nadie quiso ver cómo México estaba sufriendo y estaba desangrando por adentro. No lo querían ver. Hoy Michelle Bachelet lo dice y entonces ahora sí todos los medios lo sacan y explotan esto para querer golpear a Andrés Manuel. Nada más les encargo, señores, que ya dejen estos terribles actos tan deprimentes, tan los hacen quedar mal, como se los menciono. Y déjenme les adelanto, si van a seguir con esa oposición de desestimar creando fake news, porfis, inténtenlo hacer un poquito mejor porque definitivamente no les va a servir, no les va a funcionar y van a quedar peor. Consejo del día. Otra de las que vale la pena mencionar es otra dinámica de las fake news de la oposición fantasma. ¿Qué hicieron ahora? Los impuestos. Están asegurando que el subsecretario de Hacienda dijo que iban a incrementar o iban a regresar el impuesto de la tenencia, como si lo hubiera asegurado como una política, como si lo hubiera afirmado, como si él se hubiera planteado y hubiera dicho, ya es un hecho que Andrés Manuel me dio la autorización de regresar la tenencia. Y no fue así. ¿Qué es lo que pasó, señores? Ahorita van a ver este video en donde Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, anunció que hay una propuesta que sería una buena idea establecer impuestos al comercio digital a partir del 2020 y regresar el impuesto de la tenencia porque lo bueno de la tenencia es que protege al medio ambiente y le cobra más a los que más tienen, pero lo dijo como una propuesta, una idea, una sugerencia, no como una política ya implementada. Y es que así fueron las titulares de las notas. Vean ustedes claramente lo que dice Arturo Herrera y después me dicen si fue una aseguración o si fue un posicionamiento al aire. Si el gobierno federal recauda solamente el 13% del PIB y sus ingresos están acotados, en ese mismo sentido están acotados lo que le va a llegar a los estados y los municipios. Y hay dos formas de atacar esto. Una, tenemos que mejorar la recaudación a nivel federal y dos, tienen que mejorar los estados y municipios. Cuando tenemos un desequilibrio fiscal en los ingresos y entre los niveles de estados, faltan de manera asimétrica. Hay menos para agua, para residuos sólidos, que lo que hay para los servicios federales. Entonces tenemos que atacar esta desigualdad y por ello quisiera referirme a dos impuestos. El primero de ellos es la tenencia. Al convertirlo en un impuesto estatal, lo que ha habido es una serie de competencias entre los estados por cuál es el que cobra menos. Y eso ha llevado a que algunos estados cobran tan poco que cobran cero.
y esto ha deteriorado el ingreso de los estados, ha generado temas de evasión fiscal. El auto que me fue asignado por la Secretaría de Hacienda no tiene placas de la Ciudad de México, como debería ser, tiene placas del estado de Morelos. Y esto señala, entre otras cosas, los niveles tan altos a los que hemos llegado nosotros en la evasión fiscal, al punto que la Secretaría de Hacienda ha sido, ha permitido que se evada un impuesto de carácter local. Tendría que ser reinstalar un impuesto que era extraordinariamente impopular por razones equivocadas. Se dijo que el impuesto sobre tenencia fue creado para financiar las Olimpiadas del 68. Chequen, lo pueden hacer ahora en Google, antes de que se le diera a México la sede de las Olimpiadas, así es que no tiene nada que ver. Era un impuesto extraordinariamente bueno, era fácil de cobrar, era progresivo, un auto que cuesta más, pagaba más y además tiene componentes medioambientales. El segundo impuesto al que tenemos que hacer referencia es al predial. Una de las posibles salidas es dejar que el impuesto siga siendo municipal, pero que lo cobre el Estado y después regrese los recursos a los municipios. Los municipios en su conjunto tendrían alrededor de 250,000 millones de pesos adicionales por año. ¿Ven? Por eso, Andrés Manuel López Obrador en su mañanera pues no tuvo más que poder citar al pobrecito de Alfonso y decirle, diles lo que dijiste, porque Andrés Manuel, déjenme les recuerdo que está bateando los goles que le quieren meter y que están forzando que se le metan, porque no hay otra forma de decirlo. Señores, la Auditoría Superior de la Federación hizo un interesante descubrimiento que también ya se los habíamos mencionado, y es que la deuda de los estados está subiendo casi en un 97%, señores, y la capacidad que tienen para recaudar dinero dentro de los estados es mínima. Los mismos estados no tienen la capacidad de hacer un servicio, un sistema o un servicio de administración tributaria eficaz, señores. Y por esta situación es que la idea de plantear regresar la tenencia podría ser una opción viable para que tengan una mayor recaudación de impuestos en los estados y entonces dejen de depender del presupuesto federal, que nada más cae y nunca sube. Ese es el posicionamiento, pero les voy a poner el ejemplo como ayer se los hacía en la transmisión en vivo del Estado de Puebla. El Estado de Puebla no ha eliminado la tenencia, pero puso un impuesto que se llama el control vehicular, que es mucho más barato que la tenencia y por supuesto genera tiene una recaudación de un impuesto mínima mucho menor a la que podría ser el impuesto de la tenencia. La desaparecen, pero todavía están recaudando por el mismo tema del desgaste al utilizar los vehículos. Y ese es un posicionamiento bastante válido. Pero señores, el problema no es nada más el ver en qué otra forma le cobramos al contribuyente, ¿eh? ¿Por qué no mejor ponen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que deje de perdonarles fraudes fiscales a los grandes empresarios como lo hizo por instrucción de Enrique Peña Nieto en la administración pasada? ¿Por qué no mejor la Secretaría de Hacienda vigilamos que haga las denuncias pertinentes para que los corruptos que se llevaron el dinero del erario que no era para ellos, lo recuperen, lo regresen o mínimo se castigue a los culpables como no lo hizo con Javier Duarte hasta ahora? Porque ayer también les mencionaba que en el 2016 se paró la investigación en contra de Javier Duarte porque la Secretaría de Hacienda no estaba denunciando el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito de la pareja del mal, Javier Duarte y Karime Macías. ¿Por qué no mejor pensamos en que es muy probable que el contribuyente no tenga para pagar impuestos? Y si no tiene para pagar impuestos, así le pongan 40, no los va a poder pagar. ¿Por qué no mejor se concentran en cobrarles los impuestos a los grandes empresarios que evaden, que desvían y que se hacen los que siempre declaran en ceros y que jamás tienen ellos nada que deber y nada que temer, cuando de verdad tienen los millones guardados en su bolsa y no quieren contribuir? ¿Por qué no mejor hacemos un nuevo esquema fiscal que le permita al pequeño contribuyente dar lo justo sin que desembolse y se quede en la nada? ¿Por qué no mejor planteamos las formas en las que los pequeños contribuyentes pueden ir pagando de poco a poco sus impuestos sin que parezcan literalmente cobradores agresivos, violentos y de verdad una verdadera escoria? Porque así es como te cobran, no te cobran de buenas, te cobran mal y de malas. Y obviamente uno genera el peligro y uno se ve amenazado y uno tiene que perder todas sus cosas y muchas veces hasta embargan una televisión con un tráiler kilométrico
y todavía tienes que pagar el tráiler quitométrico y el embargo de la televisión. Te endeudas más. ¿Por qué no mejor la Secretaría de Hacienda se pone a trabajar en un esquema fiscal que permita al pequeño contribuyente contribuir con lo que puede sin que desembolse, como se los repito, y que el grande contribuyente lo haga conforme a justicia y a derecho? Adiós a la opacidad, adiós a los beneficios para los grandes contribuyentes que ni contribuyen y se roban la lana. Eso pasaba en la administración de Calderón, de Enrique y de sus antecesores. No nos vengamos con cuentos chinos, porque eso es lo que son, cuentos chinos, señores. Andrés Manuel resaltó que no va a regresar el impuesto a la tenencia porque pese a los intentos incansables de la oposición porque él no cumpla con sus promesas de campaña, lo va a hacer. Entonces, se los vamos diciendo y se los vamos aclarando. No crean en las fake news que hay derrapándose por los medios tradicionales. No crean en ellos porque, señores, por supuesto que están persiguiendo su hueso y su chayote, porque ahora están buscando que el dinero de los particulares, ese que se organizó para hacerle campaña negra a Andrés Manuel durante sus tiempos de campaña, hoy busca beneficiar a los pequeños medios o grandes medios con el chayote, que ya no vendría del gobierno, pero sí de los intereses en contra de él mismo. Yo nada más les encargo fuentes confiables y no se vayan con la finta. No hay tenencia, nada más hay que ser justos. Y así como nos piensan cobrar a nosotros, que también les cobren a ellos. Qué buena falta nos hacen sus recursos. Yo soy Meme Yamel, mis amigos, y acuérdense que nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la noche. Breves, rápidos y concisos para que usted se lleve la mejor información siempre por siempre, para siempre malamen. Síganme en las redes sociales como @memeyamelca, me encuentran en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Síganme en mis canales, vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a unirnos, que al final, pues las informaciones, la noticia y la verdad la hacemos nosotros, ya no nos las dan desde arriba. Síganos también en La Neta Noticias, en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. Suscríbanse, apliquen ahí en donde están en la campanita para activar las notificaciones, manitas arriba y mensajes aquí abajo. Nos vemos también por Acústica Noticias en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. No se vayan con la finta, no caigan en las fake news y nos vemos mañana. Adiós.